Muy buenos días, alumnos. En esta oportunidad vamos a hablar de dos textos que considero son claves para la comprensión de la teoría semiótica de Lotman. Ellos son acerca de la semiósfera y asimetría y diálogo. No voy a detenerme en el recorrido intelectual de Lotman, es decir, no voy a inscribir la producción de Lotman en un contexto sociocultural determinado. Eso lo iremos completando después, iremos marcando después el desarrollo intelectual de Lotman. Desde luego considero que es importante para entender de manera general la propuesta de un autor es de dónde escribe, cómo se inscribe en un contexto sociocultural determinado, desde dónde piensa la teoría semiótica. Es interesante pensar justamente el desarrollo intelectual de Lotman y más específicamente la escuela de Tartu, en el cual desarrolla casi todos sus postulados. Incluso las relaciones que podrían establecerse entre Lotman y Bastian son interesantes, ¿no? Vamos a ahondar más profundamente en otras oportunidades. Ahora quiero hacer un trabajo más micro, un trabajo más minucioso, si se quiere, y centrarme en dos conceptos que considero claves para la comprensión de la visión general de la propuesta de Lotman, que son el concepto de semiósfera y el concepto de frontera. Hay que decir que Lotman piensa las interrelaciones del sentido, o sea, las prácticas humanas que se desarrollan un sentido determinado, los piensa como un sistema donde todo está conectado con todo, en donde se establecen diversas dinámicas de producción de sentido, ¿no? Entonces podemos pensar y podemos decir, mejor dicho, que la semiósfera es el espacio en el cual se desarrollan diversos procesos comunicativos y diversos procesos de producción de nueva información, ¿no? Este sería el espacio de la semiósfera, ¿no? Hay que pensar a su vez la semiósfera como un espacio cerrado en sí mismo, no como un espacio meramente conceptual, sino hay que pensar a la semiósfera como un espacio orgánico, como un organismo viviente. Incluso podría pensarse o establecer una analogía: el cuerpo humano sería una semiósfera, en las cuales, por ejemplo, el cerebro está conectado con los miembros que movilizan el cuerpo humano, también los organismos que permiten la digestión, etcétera, ¿no? O sea, el cuerpo es un gran sistema en el cual todo está conectado con todo. Bien, precisamente en los universos de sentido, aunque no lo veamos en su total magnitud, todo está interrelacionado con todo y todo está conectado con todo, ¿no? Como les decía anteriormente, no hay que pensar en la semiósfera como un espacio cerrado en sí mismo, un universo meramente abstracto, sino cuyas fronteras son lábiles, cuyas fronteras son porosas, que permiten conectar diferentes semiósferas entre sí. De manera que se pueden establecer diálogos y se pueden establecer el pasaje y la traducción de diferentes informaciones a través de distintas semiósferas, ¿no? Un ejemplo tal vez trillado, pero un ejemplo al fin, no es el contacto que se puede producir en el proceso de colonización entre América Latina y Europa, ¿no? Se nota aquí, es nítido que hay un contacto entre dos mundos completamente diferentes, que tienen cosmovisiones diferentes, que tienen formas de entender la vida y de realizar prácticas humanas muy diferentes entre sí. Se establecen entre estos dos mundos distintos procesos de traducción, de filtrado de información a través de la frontera, precisamente. Ya vamos a ahondar en el concepto de frontera, ¿no? Entonces tenemos dos mundos que serían dos semiósferas en las cuales se desarrollan distintas dinámicas de sentido. Digo entre paréntesis esto, ustedes habrán visto que hemos puesto continuidad de los parques de Cortázar, que hemos puesto el tío Facundo y Isidoro Glastein. Bueno, hoy trabajando en la plataforma decidí que vamos a dedicarnos a esos textos, incluso dos películas que también son muy significativas para entender la propuesta de Lotman, que podría ser La aldea de Shyamalan y Big Fish de Tim Burton. Creo que estos cuatro textos son claves para comprender algunas propuestas de Lotman, ¿no? Entonces en la semana que viene vamos a dedicarnos a leer esos textos, a plantear posibles análisis y posibles recorridos, ¿no? Otros ejemplos que podríamos dar con respecto a la semiósfera, estoy pensando en un cuento muy particular de Fabián Casas que se llama Los Lemmings. Precisamente todo el universo de sentido aquí se desarrolla en una escuela, ¿no? Es decir, vuelvo al concepto de semiósfera de Lotman.
la semiosfera puede ser entendida como una unidad tan amplia como un universo, tan restringida como una celda, o tan pequeña como un aula, o tan sistemática como una escuela, ¿no? Bien, en este universo de sentido, en el universo de los niños precisamente, Fabián Casas desarrolla las diferentes acciones y las diferentes prácticas de sentido entre sí que le dan dinámica a la narrativa en particular, ¿no? Tenemos que mirar ese espacio, esa semiósfera, con ciertas particularidades que difieren de otras semiósferas, pero que sin embargo están conectadas con otras semiósferas, por ejemplo de los docentes, por ejemplo el mundo de los adultos. En alguna parte del texto de Fabián Casas, me refiero a los Lemmings, se produce una especie de pelea, una especie de entre dos alumnos, ¿no? Y Fabián Casas dice irónicamente en una parte, nadie podía escuchar lo que estaba pasando ahí, nadie podía escuchar el griterío, las peleas, las arengas, porque la raza bien domesticada de los maestros estaba en otra cosa, ¿no? Entonces nos muestra precisamente cómo dos semiósferas entre sí están conectadas de alguna manera en un espacio determinado que sería la escuela, la semiósfera de los maestros y la semiósfera de los alumnos. Pero para no meternos, para no hacer trillado nuestro discurso con diversos ejemplos que podrían multiplicarse ad infinitum, diría Peirce, me parece importante que entiendan este concepto de semiósfera como un espacio en el cual se desarrollan las prácticas de sentido, y los procesos comunicativos. Bien, el otro concepto clave, como les decía, para comprender la semiósfera en sí es su carácter delimitado, es decir, la frontera. La frontera para Lodeman es la suma de filtros y traductores bilingües que permiten el pasaje de información de una determinada semiósfera a otra semiósfera. Yo les daba el ejemplo de América Latina y de la colonización. También les daba el ejemplo de Fabián Casas entre los docentes y los alumnos, en los cuales son semiósferas diferentes que se interconectan, que deben traducir incluso sus dinámicas a otros lenguajes, ¿no? Es un concepto muy interesante el de frontera, porque es el lugar en el cual se desarrolla el pasaje de la información, donde se desarrolla el filtrado, ¿no? Un ejemplo muy interesante que brinda Lodeman para comprender el concepto de frontera es el de los soldados romanos que vivían en las fronteras con los bárbaros, o sea, con los pueblos germanos, podría decirse, ¿no? Incluso muchos términos del lenguaje de los germanos pasan al lenguaje español precisamente a través de los soldados romanos que vivían en la frontera y que permiten un contacto con otra semiósfera muy diferente a las que tenían entre sí. De manera que la semiósfera está delimitando, está marcando un espacio con lo alosemiótico. Lo alosemiótico es lo distinto, lo diferente, ¿no?, a uno en sí mismo. Si pensamos incluso en diferentes tribus urbanas, puede decirse los heavies, los emos, los que escuchan rock and roll, qué sé yo, vemos que cada grupo humano tiene sus prácticas determinadas, que cada grupo humano tiene su semiósfera, que a su vez podría conectarse con otra semiósfera, con lo alosemiótico, con lo distinto en sí. Para entender lo distinto a uno, evidentemente eso tiene que pasar por un filtro de traducción, por un filtro bipolar, en el cual se puedan traducir los mensajes de otra semiósfera a mi lenguaje propio y comprender así esas otras prácticas, ¿no? Desde luego, en ese proceso de filtrado, en ese tamiz cultural por el que pasa la información, mucha información puede llegar a perderse, tergiversarse, adquirir orientaciones ideológicas que no estaban específicamente manifestadas en ese grupo humano, etcétera, etcétera, ¿no? En relación con el concepto de alosemiótico estaría lo no semiótico. Lo no semiótico son prácticas que no pueden ser traducidas, que no adquieren sentido para esa semiósfera determinada, las cuales no encuentran un lenguaje para poder desarrollar esas prácticas específicamente, ¿no? A su vez, también la frontera es el espacio en el cual se desarrollan los procesos semióticos muchísimo más aceleradamente que el centro, ¿no? Pensemos, por ejemplo, en el gobierno, en un gobierno hegemónico que ostenta el poder durante mucho tiempo en un espacio determinado. No solamente hay que pensar en un proceso dictatorial o de los dictadores como Stroessner en Encarnación o la dictadura de Pinochet en Chile, ¿no?, incluso la dictadura argentina de Videla y demás, sino que
podemos pensar el menemismo o el kirchnerismo como grupos hegemónicos, ¿no? Grupos que manejan cierta cantidad de información, que tienen ostentan cierto poder precisamente porque están en el poder hace bastante tiempo, etcétera, ¿no? Bueno, no quisiera ahondar demasiado en estos tipos de ejemplos, ¿no? Pero en el centro de la semiósfera, en su centro principal, en los lugares centrales, el desarrollo de la información se establece a través de gramáticas, unidades de sentido organizadas, diagramadas en sí. En la frontera, en cambio, no. En la frontera los procesos semióticos son muchísimo más acelerados, más heterogéneos, son mucho más variables entre sí, ¿no? De hecho, la información que se filtra en una frontera tiene que pasar primeramente por la frontera para poder ir al centro. No quiere decir que los elementos periféricos o considerados periféricos no puedan pasar al centro en un determinado momento histórico y que puedan transformarse en ancestrales, ¿no? Pero eso tiene un proceso cultural muy amplio y muy complejo que no vamos a analizar en esta oportunidad, ¿no? Otra cuestión interesante que podría hablarse con respecto a Lotman es el tema de la irregularidad semiótica. Todo espacio de semiósfera está dotado de una amplia irregularidad. Lotman da el ejemplo del museo, donde muchos textos y donde muchos elementos culturales conviven entre sí en un espacio determinado, ¿no? De manera muy heterogénea. Sin lugar a dudas, ¿no? Las semiósferas son un espacio de interconexión de elementos muy diversos entre sí, pero a su vez, paradójicamente o no, existe ese par que podríamos denominar como homogeneidad y heterogeneidad. Un espacio semiótico, un espacio de la semiósfera, es un espacio homogéneo, ¿no? Si no, sería imposible la comunicación. Por ejemplo, ¿no? En el lenguaje, en la República Argentina, en Latinoamérica, nosotros, en casi todos los pueblos de Latinoamérica, nosotros nos comunicamos a través del castellano. Eso sería lo homogéneo en sí. Pero sabemos que el castellano, por ejemplo, del Paraguay es muy diferente al castellano que se utiliza en Chile o al castellano que se utiliza en Buenos Aires, ¿no? Entonces, hay algo homogéneo, hay algo que nos une, pero también hay diferencias que nos separan, ¿no? Diferencias de concepción del mundo, de cosmovisiones, de prácticas humanas, ligados a distintos contextos socioculturales. Bien, en la semiósfera se producen dinámicas homogéneas que permiten el diálogo y que permiten la comunicación, pero a su vez también se desarrollan diferentes procesos heterogéneos, ¿no? Nosotros no podríamos comunicarnos si fuésemos totalmente iguales, tampoco podríamos comunicarnos si fuésemos totalmente diferentes, habría imposibilidades de traducir. Se establece una dinámica, una relación dialéctica, podría decirse, dialógica, en términos de Bastian y en términos de Lotman, entre lo homogéneo y lo heterogéneo específicamente. A ver, en resumidas cuentas, para cerrar, digamos que la semiósfera es el espacio en el cual se desarrollan los procesos de comunicación. La semiósfera es el espacio donde se desarrollan distintas dinámicas de sentido. No es un espacio cerrado, es un espacio que permite conexiones con otras semiósferas. Vuelvo al ejemplo de las tribus urbanas, ¿no? Una tribu urbana como los heavy metals puede conectarse con la tribu de los que escuchan rock and roll, ¿no? Son diferentes semiósferas, son diferentes sectores sociales, pero sin embargo poseen vasos comunicantes que los unen entre sí. Bien, espero que haya sido útil este video, espero que este video aporte distintas aristas para comprender la teoría de Lotman. Será hasta la próxima, hasta luego.